Boom. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast La Mecha, el podcast del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Con este episodio vamos a cerrar la temporada, si la actualidad nos lo permite, y tenemos un invitado muy especial, además es un privilegio realmente tenerle aquí. A mí personalmente, que soy bastante fan, me hace muchísima ilusión. Es David Cacchione, miembro de Banda Basotti, mítico grupo de punk y ska italiano que lleva más de 30 años pues siendo un referente para la música antifascista y, bueno, sobre todo comunista, pero en cualquier caso antifascista y comprometida, bueno, pues eso, son letras políticas, antiimperialistas, solidarias. Es un grupo formado por un grupo de amigos que eran obreros, si no recuerdo mal, mecánicos de la capital de Roma y bueno, aparte de por su actividad musical, se caracterizan por su firme compromiso militante que les llevó desde 2014 a impulsar la caravana antifascista, que fue una especie de una iniciativa popular, solidaria, que se dedicaba a llevar ayuda humanitaria al Donbass, a denunciar lo que estaba sucediendo allí y a dar un poquito una imagen real de lo que estaba pasando desde el golpe de estado del Maidán. Vamos a hablar con él de esto porque consideramos que la escena internacional se está agravando bastante, que tiene y va a tener graves repercusiones en las vidas de todos nosotros, que cada vez es más importante y está la cosa más aguda. Y bueno, pues queríamos lanzar algunos programas hablando recapitulando un poquito el tema de la guerra en Ucrania. Este es, por lo tanto, el primero de esa. No es una. No sé cómo llamarlo, porque no es que vayamos a lanzar una serie ahora de episodios sobre el tema internacional, pero sí que tenemos. Una temática, podemos decir. ¿Cómo? Una temática dentro del podcast. Un hilo. Mejor, gracias. El primero es este de hoy, sobre el tema del Donbass. Hablaremos también sobre, bueno, pues cómo la guerra general, más adelante, en otro episodio sobre la guerra general, especialmente cuando acabe, porque creemos o contamos con que no debe quedar demasiado. Y también, sobre todo, queremos hablar hablaremos más adelante sobre el famoso rearme, cómo lo vamos a pagar, las consecuencias que va a tener y demás. Pero bueno, por no enrollarnos mucho más, damos entrada a David. David Cacchione, se pronuncia, ¿verdad? No, si lo pronuncio mal me dices. Sí, por favor, David ¿vale? Cacchione. Vale, genial. Estamos con David Cacchione, miembro de Banda Basotti, banda de punk y ska italiana, con más de 30 años de trayectoria y una de las fundamentales en el panorama de la música, sobre todo por sus letras antifascistas, con contenidos políticos siempre muy consecuentes y por un compromiso fiel con los valores, bueno, pues progresistas, internacionalistas y en defensa de la clase obrera. David Cacchione no solamente es miembro de Banda Basotti, sino que como la mayoría o la totalidad de los miembros de este grupo, ha impulsado y formado parte desde hace más de 10 años de la caravana antifascista, que se ha dedicado desde 2014-2015 a ayudar al pueblo del Donbass. Y precisamente muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, David. La verdad es que es un privilegio y un honor tenerte esta tarde charlando aquí en La Mecha. Y queríamos charlar contigo sobre todo precisamente de, pues eso, vosotros que habéis visto de primera mano todo lo que ha sucedido y lo que ha venido sucediendo desde hace bastantes años en el Donbass, un poquito vuestra opinión y lo que habéis conocido. Entonces, bueno, para empezar un poco por el principio, para aquellos que quizás todavía no lo conozcan bien o no estén demasiado al tanto, porque al fin y al cabo no sale por los medios y cuando sale no lo hace de manera correcta o honesta o limpia. El régimen ucraniano actual nace del golpe de estado del Maidán, que en los medios de comunicación fue llamada revuelta popular, revolución, etcétera. Y queríamos preguntarte un poco qué fue realmente el Maidán y cómo es el gobierno y el Estado que ha salido de ahí.
Maidán fue parte de esta revolución colorada, naranja, que de vez en cuando el gobierno de Estados Unidos intenta hacer en todo el mundo, ¿no? En países donde se puede decir que hay democracia, porque por democracia quiero decir que hay gobiernos que son votados por la población. Pero si estos gobiernos no les gusta a Estados Unidos, de vez en cuando intentan montar una revolución colorada. Esto pasó en muchos países. Creo que también pasó en Ucrania en el 2004, no me acuerdo cuándo, pero ya Sí, hubo un intento 10 años antes de Maidán. El Maidán fue un golpe de Estado, fundamentalmente. Y si tienes tiempo y vas a ver en Wikipedia, te cuentan una historia totalmente diferente, porque la mayoría de los medios de comunicación, de propaganda, de desinformación, está en manos de la propaganda del Congreso de Estados Unidos. Y también ahí cuentan una historia, en Wikipedia cuentan una historia de Maidán que es bastante divertida, que dice que fue una revuelta popular. De popular no hubo nada. Hubo un golpe de Estado organizado de la CIA y de la OTAN. Seguramente en la plaza había gente que estaba en contra del gobierno. También dice que había gente de izquierda, yo no lo sé. Pero realmente la plaza fue dominada completamente de grupos organizados de nazis. Seguramente había una parte de la población que no le gustaba el presidente. Esto pasa en todo el mundo. En Italia también hay mucha gente que no le gusta el presidente. Y seguramente cuando había una revuelta, había gente manifestando en la plaza, había gente que fue ahí para intentar cambiar las cosas con la democracia, pero no. La plaza fue dominada de nazis. Creo que uno de los primeros días era 20 de noviembre del 2013, cuando se empezó la revuelta de Maidán. A partir de ahí, los grupos de nazis empezaron a atacar la policía. En Wikipedia dice que la policía atacó los manifestantes, pero las pocas imágenes que llegaban en internet era totalmente al revés. Había manifestantes súper organizados, súper militarizados que atacaban a Berkmut, ¿cómo se llamaba? Berkmut, este reparto de la policía sí. antidisturbio que defendía el Parlamento. A partir de ahí, el golpe de Estado, todos los días, todas las noches, en Maidán hubo pelea fuerte, hasta que algunos empezaron a matar manifestantes por un lado y policía por otro lado. Esto fue también reconocido creo que eran de Georgia algunos, porque después de Sí, 7, 8 años salieron, ¿cómo se dice?, informaciones ciertas que había algunos que mataban un lado y el otro lado para intentar cada noche, cada día, que ¿cómo se llama? Que la represión y la manifestación siempre iba a un nivel más alto. Hasta que se ha producido un golpe de Estado. Y Yanukovych era igual, no era seguramente un comunista, era un filorusso, pero tampoco, también miraba un poco a Europa, no era lo que comentaban. Sí que era filorusso, pero le gustaba un poco la idea de la Europa, ma la CIA, el Congreso de Estados Unidos, necesitaba una persona diferente, mucho más a favor de la OTAN. Y ya. nada, se produjo el golpe de Estado y a partir de ahí se ha visto claramente que había nazis en el gobierno, había nazis en las calles, había nazis. Sí, en el ejército, en la policía, después de, bueno, este golpe de estado llamada, bueno, revoluciones de colores, que decimos aquí, justo como comentabas, te ponen al presidente que te gustará más, le gustará más o menos, pero era el democráticamente elegido Yanukovych, y se implementa un régimen totalmente lleno de nazis en la policía, en el ejército, en los batallón conocidos como Batallón Azov, sector de derechas, etcétera, que pasan a formar parte de las fuerzas armadas ucranianas.
y que son las que empiezan ya en 2014 una guerra de limpieza étnica contra la población de lo que es el este de Ucrania, que es población que es ucraniana, pero de habla rusa, de lo que es conocido como el Donbass. Sí. Limpieza ética en todos los sentidos, partidos políticos, no solo los comunistas fueron echados a tener la posibilidad de presentarse en un partido político. Seguramente los comunistas fueron los primeros que fueron echados, pero no hay oposición en Ucrania, no hay nada. El partido de las regiones, que era un partido, no sé qué orientación tenía, pero liberal, así, fue también prohibido. No hay oposición. ¿Cómo se llama? En estos días hablan de Irán, ¿no? Como un régimen, ¿no? Como un sitio donde no hay oposición, no hay nada, ¿no? Pero lo que construyeron ahí fue mucho peor de Irán. En Irán creo que la gente puede ir a la calle a manifestar. Seguramente no se la pasa bien, pero en Ucrania es imposible manifestar. Imposible. Nosotros seguimos hace tiempo el caso de los hermanos Konorovich, que son dos hermanos que están detenidos sin ningún juicio. De vez en cuando le mueven el juicio de 2 meses a 2 meses. No tienen ninguna acusación. La única acusación que tienen es que le acusan de, no sé cómo se dice, ir en contra del gobierno. Que es una... Sí, es la mentira del siglo, ¿no? Que en todos los países hay gente que está en contra del gobierno y que manifiesta. Y son solo dos hermanos, a la gente ahí, ¿cómo se dice? La punta del iceberg, porque la gente ahí está completamente reprimida. La encuentran en la calle, la envían directamente a morir al frente, donde dice que un tiempo medio de vida son 15 días por un tío agarrado de la calle enviado directamente al frente. No tiene ninguna capacidad de vivir. La única solución que tiene es entregarse a los rusos, pero no es fácil. Si sería fácil, sería el deporte nacional. Vale, pues ahora que ya tenemos un poco la imagen de cómo es Ucrania, cómo era Ucrania después de este golpe de Estado, queríamos preguntar o que nos contases qué es la caravana antifascista. La caravana antifascista fue un proyecto que montamos con la gente de nosotros de Mandabasotti y le damos un impulso. La verdad que se juntaron con nosotros muchísimos compañeros de muchísimos países. Precisamente creo que fue el 7 de mayo el masacre de Odessa fue el 2 de mayo del 2014. Creo que el 7 de mayo este día nos reunimos en un centro ocupado con los compañeros de Banda Basotti y algunos amigos algunos compañeros que siempre están con nosotros y decidimos montar la caravana antifascista. Grabamos un video, lo enviamos en YouTube y a partir de ahí nos llamaron de muchísimos países porque la impresión que nosotros teníamos es que mucha gente estaba en contra de lo que estaba pasando, pero no tenía manera de organizarse. Y con el primer vídeo ¿cómo se llama? Lanzamos la idea de montar una caravana antifascista que iba hasta Donbass. Y a partir de ahí montamos la primera caravana, creo, en septiembre del 2014 y la segunda el 9 de mayo del 2015. Y se juntaron, creo, la primera fuimos ahí 52 personas, intentamos entrar en Donbass, pero no lo logramos porque de tanta publicidad que hemos hecho a la caravana que íbamos a entrar a Donbass, l'Ocse, esta organización de ¿cómo se dice? Non vedentes, de ciegos, de invidentes. Que pasen sitios de conflicto, que son organizaciones que no ven, se pusieron ¿cómo se llama? Se pusieron en el border, en el confín, ¿cómo se dice? En la frontera. En la frontera. La frontera entre Donbass y no dejaban pasar nadie que no tenía un visado. Nosotros no teníamos ningún visado porque la idea era ir en un territorio de guerra, tampoco necesitamos un visado. Pero al final solo entraron 9 de nosotros, de 56 compañeros, solo lograron entrar 9 personas. Ahí decidimos montar otra caravana en mayo y ahí sí que entramos, como fuimos
106 personas. Cada uno de nosotros llevaba 23 kilos de ayudas, comida, medicina, medicamentos, material de primer auxilio. Y entramos en Donbass y ahí sí que conocimos por la primera vez la realidad de Donbass. Y esto me acuerdo muy bien, con placer, de lo que hemos encontrado. No había ejército, había milicias populares. La milicia popular estaba compuesta de poetas, criminales, estudiantes, profesores de escuela, enfermeras, había de todo, cocineros, había de todo. Era una milicia popular. Nosotros de Mandabasotti, algunos de nosotros habíamos estado en Nicaragua en el 1984, cuando el sandinismo llevaba 3 años, 4 años, así. Y más o menos lo que hemos encontrado es la misma situación, ¿no? Un pueblo en armas. Y en Donbass había un pueblo en armas. Muchísimas personas eran mayores de edad, se acordaba muy bien de lo que era la Unión Soviética, le gustaba muchísimo la Unión Soviética, hemos hablado con muchísimas abuelas y personas grandes de edad. Y la impresión que hemos tenido es que la gente quería volver a la Unión Soviética más que a la Rusia contemporánea. Y lo que pensaban era construir un Donbass así, del pueblo. Y los primeros años que hemos estado en Donbass, que los primeros 3, 4 años, no había ejército, había milicia popular. Luego, para confrontarse con la OTAN, la milicia popular no funciona mucho y al final Donbass ha puesto en marcha un ejército. Y por un lado fue algo muy bueno, ¿cómo se llama? Del punto de vista militar, pero nosotros que somos medio románticos, hijos de la Unión Soviética, esto fue algo difícil de no comprender, porque comprender sí que comprendes, Ucrania atacaba todos los días la población civil. Los primeros 8 años, Ucrania mató miles y miles de gente normal, no militares. Entonces, el ejército era la única opción para luchar en contra de la OTAN. Ucrania, siempre digo que Ucrania solo fue como ahora Israel que ataca Irán, no solo son países que no pintan casi nada, son Estados Unidos, de la OTAN manda y los demás actúan. Justo te íbamos a preguntar eso, pero ya lo has respondido, ¿no? Como qué diferencias hay entre lo que cuentan los medios y lo que estaba pasando realmente allí, y creo que la clave es lo que acabas de decir, ¿no? Que los medios pintan a Ucrania como una víctima y en realidad es Ucrania una agresora que ha estado bombardeando la que era su propia población civil durante una década hasta que Rusia al final ha entrado ahí. Y te vamos a preguntar eso, que eso encontrasteis allí, pero también lo has contado, pues una población dispuesta a defenderse ante el exterminio que están sufriendo y demás, pero queríamos que nos contases por qué decidisteis impulsar Te voy a contar 2 cosas más para que me entiendas mejor. Una cosa es bastante, ¿no? Que Ucrania está matando su propio pueblo, ¿no? Que parece increíble, ¿no? Es como algo que come sí mismo, porque yo no sé cómo son los números de los muertos ucranianos, porque la propaganda es por un lado y por otro lado. Pero seguramente creo que 1 millón de muertos igual no sería mentira decir que hay 1 millón de muertos ucranianos. Quiere decir que Ucrania está matando su propio pueblo, enviando a morir una generación o 2 de ucranianos. Otra cosa que te quiero decir, que la última vez que hemos estado en Donbass, hemos ido en un Petrovsky, un barrio de Donetsk. El día anterior una bomba ucraniana había matado en una casa a 3 niños a las 5 de la mañana. Y el día después, a la tarde, como a la 1, a las 2 de la tarde, fuimos ahí para documentar lo que había pasado. Había era una casa de campaña de estas que está a 500 metros de la primera línea del frente. Y ahí vivía una familia, una madre con 3 hijos. El padre creo que se había muerto hace un año, se había muerto el padre, y en algo parecido. Se había quedado ahí la madre con 3 hijos. A las 5 de la mañana una bomba, un misil le ha golpeado la casa, una pequeña casa de campaña, ¿sí?
había matado a tres Sí. chicos. Al lado vivía otro hombre que cuando fuimos ahí a las 2 de la tarde estaba arreglando el techo con 2 o 3 obreros de Donetsk. Entonces nosotros de ahí había ruido de bombas, pasó un avión encima tirando misiles. Hay como una situación surreal, el vecino arreglando el techo. Y le hemos dicho, ¿qué estás haciendo aquí? Dije, está arreglando mi casa. Nosotros ahí, yo vivo en Roma, no está acostumbrado ni a bombas, ni a bombardeo, ni a muertos a las 5 de la mañana que te destruyan la casa. Y nos preguntamos entre nosotros y al Señor, ¿por qué vivís a 500 metros de una línea del frente que de noche puede entrar un asaltador, te va a matar? Y dice, yo vivo aquí, no me quiero ir y no tengo ningún lado donde ir. Porque Rusia, a la gente que se quiere ir le da una casa en Rusia, la va a hospitar, los niños pueden ir en una escuela en Rusia, pero la gente no se quiere ir, son de Donbass y no se van de ahí, no quieren el gobierno de nazis al lado, igual no todos tienen la capacidad de pelear, pero tampoco se quiere ir de ahí. Y te voy a contestar así, la gente de ahí no se va, no se rinde, no se mueve. Y yo te digo en serio, estábamos bueno. ahí bombardeando y digo, ¿cómo se puede vivir, dormir, vivir, ir a trabajar y volver en casa que no tiene más a la casa? Pero la gente dice, yo de aquí no me voy. Por mis abuelos lucharon, no me voy. Claro. Y no pasarán. Al final es un poco lo mismo. ¿Por qué decidisteis impulsar y llevar a cabo la caravana antifascista? ¿Qué os motivó? Vale, había una opción, siempre hay dos opciones, había una otra más, quedarse a la ventana y mirar y no hacer nada. Complicado, ¿eh? Vale, pues bastante directo, sí, bastante obvio. Y la siguiente pregunta, lo siguiente que queríamos que nos comentaras, que era según lo que habéis visto allí y demás, bueno, primero, qué razones tuvo Rusia para entrar en la guerra y cómo cambió la situación una vez entró Rusia en la guerra? Porque desde 2014 hasta 2022 lo que vemos es un machaque constante por parte de las tropas de Kiev contra el Donbass. Y en 2022, cuando por fin Rusia entra en la contienda, ya un poquito se nivela las fuerzas. Hay que decir una cosa importante, ¿eh? Sí, En el dime. mundo, sí, estos países donde vivimos nosotros, ¿no? Donde vives tú, donde vivo yo, donde hemos hecho muy poco para contrastar la OTAN. En 8 años de guerra, en 8 años, desde 2014 al 2022, en realidad hemos hecho muy poco. Sí, hemos montado caravana antifascista, hemos montado muchísimas charlas, pancartas, hemos hecho todo, exposición de fotos, pero la realidad es que una buena parte de la izquierda, casi toda, casi está a favor de la OTAN. Tengo vergüenza de decirlo, pero es así. Y mucha gente no tiene Sí, ninguna sí. capacidad de luchar. Si tú apoyas a la población de Donbass, te dicen, tú estás a favor de Putin. A mí Putin no me ha hecho nada, yo no tengo ningún interés con el presidente de mi país y tampoco me interesa hablar del presidente de otros países. No me interesa nada. Claro. Pero la verdad es que mucha gente no ha hecho nada. En Rusia, la población de Donbass, 8 años, ha muerto. Sí, todos los días se montaron safari, la gente de Georgia, de Italia, de muchos países fueron ahí a tirar con bombas, con morteros, con fusil, con ametralladora a la población civil. Nosotros que hemos ido en Donbass una vez al año, aparte unos 2 años de COVID, ¿no? Sí. Una vez al año, llevamos 11 o 10 o 11 veces en Donbass. Todos los años hemos dicho por qué Rusia no entra a defender el pueblo de Donbass. Cuando empezó la guerra, entramos después de 20 días en Donbass. Creo que entramos en abril. Era abril, final de marzo, la última semana de marzo, el primer día de abril. 9 días, 8 días, como siempre. Entonces, sí que he entendido por qué Rusia no entró en guerra. He tenido que hacer autocrítica, porque a veces es importante también decir que no siempre entendemos las cosas bien. A veces somos bastante partidarios, ¿no? Y a veces entendemos lo que
el corazón dice. La verdad es que la guerra es una cosa bruta, mala. Y Rusia, también los soldados de Rusia mueren. ¿Cómo se llama? El esfuerzo económico es grandísimo, lo hemos entendido, hemos estado ahí. Había trincheras, comedores, logística, había tanques, había maderas, había construcciones por todos los lados. La guerra es una inversión económica brutal. Es un costo alto en vidas humanas, en costo que la población va a pagar. Yo creo que el presidente Putin ha intentado 8 años de mediar. Le tomaron el pelo 2 veces con el Minsk, le tomaron el pelo con los acuerdos de Minsk, de la operación especial y creo que no tenía ninguna opción más que entrar en guerra, porque si no la OTAN iba a ganar. Yo no sé si lo que contaban era verdad, si la Ucrania está a punto de invadir Rusia, si Rusia está a punto de invadir Ucrania, tampoco me interesa nada. La verdad que creo que 8 años fueron durísimos por el pueblo de Donbass, pero Rusia ahora está pagando un precio alto y tiene que ganar, no puede perder y el costo es alto. La guerra no es una... después de la operación especial que hemos ido 3 veces, yo siempre digo que cada vez que voy en Donbass, algunos que hemos conocido el año antes se han muerto y la población sigue muriendo porque Ucrania sigue matando gente civiles, bombardea Gorlov, que es una ciudad donde siempre vamos, está completamente, le bombardean buses, paradas de buses, hospitales, escuelas. El precio es alto y creo que la Rusia tiene que ganar. A mí, personalmente, digo una tontería, me gustaría que al final de la guerra en Donbass se iba a construir un estadio socialista, ¿no? Como con los soviets, pero esto es algo que no va a pasar. Primero, ganar la guerra. Esto creo que lo vais a decir, este eslogan, ¿no? Esta consigna. Primero ganar la guerra, luego... Desde luego. En estos años que habéis sido desde que empezó la guerra, ¿habéis visto que haya algún tipo de mejora para la vida de los habitantes, de los civiles en el Donbass? Sí, porque la línea del frente se ha movido mucho. Y mucha gente que antes... vale, primero que Rusia siempre ha ayudado al pueblo de Donbass. Donbass y Rusia, el 2015 ya se había acabado el tema, porque entraron muchísimos voluntarios y llegaba comida, medicamentos, siempre Rusia ha ayudado al pueblo de Donbass. El Partido Comunista de Rusia ha enviado muchísimas toneladas de ayudas, toda la gente de Rusia ha enviado muchísimos material. Hemos visto, antes de la operación especial, hemos visto muchísimos material que llegaba de todos los rincones de Rusia. Natural que ahora con Rusia, la escuela, los orfanatos, todo es Rusia. Entonces, ¿con qué decir? Un ejemplo, Mariupol tiene un hermanamiento con la ciudad, creo, San Petersburgo, tiene un hermanamiento con San Petersburgo, entonces está completamente reconstruida. El dinero que Rusia ha invertido en Mariupol es enorme. Normal que la población vive mejor. No hay falta de comida. Aquí pueden contar lo que quieren. Otra cosa que quiero comentar, nada, que igual entra poco, pero para que me entiendas bien. Aquí te cuentan que todas las, ¿cómo se llama? Todas las fábricas occidentales, las multinacionales, se ha ido de Rusia. Nosotros hemos ido desde el 2022, que en teoría había sanciones económicas y todo está abierto. Aparte IKEA, McDonald's, todo está abierto. Hay Prada, KFC, Nissan, Toyota, todas las grandes marcas están en Donbass, en Rusia. Mosca está una ciudad llena de empresas que dice que ahí no están. Tú te vas en las calles de Mosca, de Moscú está de todo. En Donbass, en el supermercado de Donbass he encontrado pasta Barilla, tomate, de todo. Hay venta de coches de Nissan, de Toyota. Entonces aquí cuentan chistes que no existen. La población está bastante mejor que antes.
las bombas de Ucrania todavía llegan, ¿eh? Yo te digo, Donetsk, que los barrios ahí, Kirovsky, Petrovsky, están todavía, están, Gorlov, que están bombardeados, pero mucho menos que antes. Sí, que viven bastante mejor ahora gracias a la intervención rusa. Te queríamos preguntar, ya casi casi para ir acabando, bueno, no sé cuándo es la última vez que habéis estado allí, pero un poco cuál es actualmente la situación y cómo veis el futuro del Donbass. Vale, el futuro de Donbass, como lo siento decirlo, es un poco el futuro del mundo, ¿eh? Porque ahora Israel lleva muchísimos meses matando palestinos en Gaza. Ahora Israel ha entrado en Siria. Ahora está atacando Irán. El futuro de Donbass es complicado de ver cómo va a acabar. Creo que el nano cocainómeno Zelensky, creo que no se la pasa muy bien porque mucho dinero ahora se va por otro lado. Trump le gusta decir una cosa un día, el día anterior, el día después decir algo que va en contra de lo que ha dicho el día anterior. Es muy complicado de entender, yo tampoco soy un experto en geopolítica. Como siempre digo, en italiano hay un dicho que es senza soldi non si canta messa, sin dinero no hay misa. Entonces digo que Zelensky sin dinero va a acabar rápido y Ucrania sin dinero va a acabar. Pero no sé qué decirte porque esto es el dinero que se acaba rápido, ya llevamos meses diciendo que todavía la Ucrania tiene dinero. Porque una cosa es lo que dicen, que una cosa lo dice el Congreso de Estados Unidos, pero el dinero tiene en Estados Unidos, lo hemos visto con Nicaragua, con Irán. La droga a veces financia las guerras. Entonces, igual el Congreso de Estados Unidos no envía dinero, pero el dinero de algún lado sale y le llega a Zelensky. Inglaterra, Gran Bretaña está fuerte como quiere la guerra a toda costa. Entonces, Francia, Macron es un idiota completo, pero le gusta la guerra, no se entiende bien. Entonces, no sé, llevan meses diciendo que no van a enviar dinero en Ucrania, pero yo creo que si no había enviado dinero a Ucrania, Ucrania ya había acabado. Pero la Rusia está atacando mucho estos días, ¿eh? Porque con el cambio de, ¿cómo se dice? Con toda la opinión que están mirando al otro lado, Rusia quiere ganar la guerra. Pero no sé qué decirte, tampoco tengo capacidad de hacer previsiones. Yo veo que Rusia lleva meses y meses avanzando por todos lados. Ahora está bombardeando muy Y fuerte. Creo que quiere, pero los bombardeos no acaban la guerra, ¿eh? Destruye ya, la infraestructura, pero la única manera de acabar la guerra, creo yo, que no soy un experto, es la invasión terrestre, la conquista de territorios. Ya veremos. bueno. No sé, vosotros qué ¿Y opinión cuándo es tenéis. Nosotros tenemos una opinión, pues básicamente la misma. Nosotros, nuestra opinión es que Rusia, con la actuación en Ucrania, lo que está haciendo sobre todo es defenderse del acoso de la OTAN. Consideramos que el régimen de Ucrania es un régimen nazi, podrido y criminal, que las repúblicas populares del Donbass tenían todo el derecho a independizarse y unirse a Rusia. Y por supuesto esperamos que, sobre todo lo más importante, esperamos que la guerra termine cuanto antes, con el mejor final posible para las fuerzas antifascistas, para las fuerzas antiimperialistas y por lo tanto con el nazi de Zelensky, un drogadicto, huyendo o colgado de donde tenga que estar colgado, con el fin del régimen nazi de Ucrania, aunque eso yo creo que no va a pasar. Yo creo que Ucrania se va a ver obligada a firmar una rendición y a ceder gran parte de su territorio, pero el régimen, en lo que quede, el territorio que les quede, va a seguir siendo un títere de la OTAN. Pero si por lo menos se consigue de una vez acabar con los bombardeos, con la guerra, pues mira, será una buena noticia sin ninguna duda para todos. Y siempre hay que tener en cuenta que una derrota del imperialismo, una derrota de la OTAN, una derrota de Estados Unidos y de la Unión Europea, una derrota de Ucrania, es una victoria para todos los pueblos del mundo. Porque todo lo que sea debilitar a la OTAN beneficia a todos los pueblos oprimidos del mundo. Y el día de mañana, cuando nosotros luchemos por nuestros derechos,
pues todos los misiles y todo el arsenal que Rusia ha destruido en Ucrania son misiles que no van a poder utilizar contra nosotros. Así que obviamente nos alegramos de cada soldado de la OTAN que caiga y cada arsenal que se ha destruido. Y consideramos que tenemos todos los pueblos del mundo una deuda con el ejército ruso que tardaremos mucho en saldar. Y esa es nuestra opinión, así. Quiero decir dos cosas antes de acabar. Sí. Ucrania es un laboratorio de nazis. Y Sí, desde luego. Y desde el 2014 hasta el 2022 fue una escuela pública de nazismo. Los niños a las escuelas, aprendiendo a utilizar armas. Y cómo acaba la guerra, también si ganamos la guerra, estos no van a desaparecer. Pueden venir en nuestros países, tienen capacidad militar y son buenos soldados. No pensamos que son todos tontos. Y No. nazis, están, ¿cómo se dice? Están radicalizados, ¿no? Como cuando hemos estado en Mariupol, nos enseñaron que la biblioteca de Mariupol, que fue liberada, había el Mein Kampf, el libro de Hitler. Estas personas tienen tiempo de estudiar, que se puede decir estudiar, de aprender a utilizar armas, y son nazis. Y estas personas, también si vamos a ganar la guerra, no van a desaparecer. Van a venir aquí a trabajar como obreros, como esclavos, porque no le darán. Cuando se acaba la fiera, van a ser los esclavos del capital, no van a ser los dueños del capital. Y vamos a encontrarlo en nuestras calles. Otra cosa, nos gustaría muchísimo, cuando se gana la guerra, volver a tocar en Donbass. Los primeros 3, 4 años hemos ido con toda la banda a tocar. Estaba Cígaro también vivo. Luego se murió en 2019. Y nos gustaría volver en Donbass y tocar en la ciudad donde hemos tocado, ¿no? Stakhanov, Donetsk, Lugansk. Y también memoria de Cígaro, ¿no? Que siempre vive con nosotros. Y luchar en contra del fascismo es un deber, no es una opción. Y además, los nazis ucranianos vendrán aquí, ¿Cómo es? Sí, no. Y no, así es, y creemos que es una alerta, o sea, es una cuestión que tenemos que tener todos en mente, y es una alerta que debemos tomar muy en consideración precisamente para estar preparados cuando vengan esas oleadas de nazis a poder combatirles de la mejor manera posible, porque no solamente que vengan como siempre los nazis, sino que encima estarán apoyados por la policía. Iba a decirte que espero que toquéis pronto en el Donbass, espero que toquéis también pronto en Madrid de nuevo. Sé que estuvisteis hace poco en Alcorcón, que además me pilla muy cerca de casa, pero no pude ir por motivos personales, así que ojalá volváis por aquí pronto. Os he ido a ver, creo que, no sé ya las veces que os he visto, en la Atalaya, precisamente cuando hacéis conciertos solidarios para la caravana y demás, y bueno, quería preguntarte precisamente... Tenemos agradecer. Vale, en el Estado italiano tenemos un gobierno de derecha y ahí también no se puede decir que hay un gobierno de izquierda. Pero cuando venimos ahí, siempre lo de Vox, siempre montan una publicidad gratuita enorme. En Alcorcón había muchísima gente y esto lo quiero agradecer de verdad, porque más publicidad hacen, más felices estamos, porque cada vez que venimos empiezan a decir que no tenemos que tocar, la última vez fue buenísimo. Salió en el periódico que hemos cobrado 27.000 euros. Yo nunca he tenido este dinero en mi cuenta en toda mi vida. Y sí que me gusta. Así que el próximo que va a contratar Banda Bassotti, ¿sabes cuál es? Nuestro caché. 27.000 y pico era, ¿no? Algo así. Quiero decir de Vox, que nos quiere muchísimo, la Asociación de la Guardia Civil, la Víctima del Terrorismo, que dice que cantamos canciones de ETA. Yo no sé de dónde sacan estos informes, pero si venimos otra vez, que hagan una buena publicidad de nuevo, por favor. Sí, nos encargaremos, sí. Al fin y al cabo, bueno, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la VT y demás, pues son lobbies fascistas que se dedican a silenciar todo lo que no les gusta. Y aquí, desgraciadamente, tenemos no soy los únicos. Cada vez que tocan grupos más o menos de izquierdas en algún sitio, siempre hay polémica, porque viene este grupo que es filoterrorista, porque viene este grupo que es proetarra, y lo hacen mucho.
Te queríamos preguntar para terminar si, bueno, ¿cuándo tenéis pensado vuestro próximo viaje al Donbass? Agosto, en agosto iremos. Para estar un poco pendientes. Iremos con el calor. Siempre vamos que hace frío, viento, frío que Claro. haga, sí, iremos en agosto. Está bien pensado. Bueno, pues animamos además a todo el mundo que nos esté escuchando a estar bien atentos y atentas para seguir la caravana antifascista, como decimos y recordamos, un ejemplo de solidaridad, sobre todo precisamente porque fuisteis de los en aquel entonces era muy difícil encontrar a alguien que rompiera el discurso oficial, porque aquello Sí, era... esta también es una medio mentira, ¿no? Porque sí, fuimos los primeros a decir de ir, pero se apuntaron compañeros de todo el mundo. Quiere decir que Banda Basotti solo fue un poco el fuego inicial, ¿no? Luego se apuntaron compañeros de Madrid, de Cataluña, de Euskadi, de Francia, de Belgio, de Chile, de México, de Berlín, de todo el mundo. Y lo que no pudieron venir, enviaron material escolar, medicamentos, dinero. Mejor decir siempre la verdad. Banda Basotti solo fue a quien le tocó la mala suerte de decir tenemos que ir en Donbass. Los demás se apuntaron muchísimos compañeros que solo estaba esperando alguno que decía, hey, basta de parar de Claro, la ventana. en cualquier modo era muy importante porque el discurso oficial y lo que salían a todas horas por la tele y por la prensa era que aquello eran malvados rusos pro Putin y que todo el que los apoyara era el demonio y bueno, pues al final romper ese discurso fue muy importante y es algo además que 10 años después, 11 años después seguís realizando y no sé si quieres añadir algo más así antes de despedirnos. Sí, es que la izquierda sigue la moda, como si un día todo el mundo se pinta el pelo de rojo o se pone una camiseta negra, por 4 meses todo el mundo se pinta o se pone la camiseta negra. Siempre hemos estado en contra de esto, ¿no? Una temporada la gente va apoyando la lucha zapatista, otra vez la lucha de los kurdos, y otra vez nosotros pensamos que la lucha antiimperialista no puede parar. Y hasta que Donbass no será liberado, seguiremos apoyando a la gente de Donbass, de Palestina. No vamos cambiando de tema cuando cambia el viento. Normal que no podemos ir 100 personas en Donbass ahora porque con los drones es un caos. Es bastante complicado volver vivos a casa, pero no hay manera de... No, creo que yo a la mañana siempre digo que a la mañana me gusta mirarme al espejo. Entonces, hasta que Donbass no será liberado, nosotros seguiremos apoyando la lucha del pueblo de Donbass. Luego, si quieren decir que estamos apoyando al presidente Putin, el 99%, el 100% de las personas que dice esto es gente que vive de crítica, vive de internet, está casi a favor de la OTAN, porque cuando juegan ¿cómo se llama? En el equipo del adversario, al final está jugando con el enemigo. No siempre son palabras. Sí. Y yo digo, algunas cosas, yo creo que todo el mundo, vosotros también, ¿no? Hay cosas que son como una línea roja. Cuando la gente se pone en un lado, hay una línea roja, no hay vuelta atrás. Yo voy a hacer un ejemplo que a la gente no le gusta nada, pero a mí, yo siempre digo que ahora soy mayor, puedo decir lo que me da la gana. Hemos apoyado a los kurdos cuando había la lucha para liberar a Ocalán, estos, hasta un punto, hasta que se aliaron con Estados Unidos. A mí esto es pensar que Estados Unidos o los yanquis son mis amigos, mis aliados, lo siento. Mis aliados no son. Si un grupo de guerrilleros se hace, ¿cómo se va a ser amigos del gobierno de Estados Unidos, que defiende territorios robados a Siria, defendiendo los intereses de Estados Unidos, no son más mis amigos, mis compañeros, yo no voy apoyando, no, yo digo, para hablar claro. Hemos estado en Nicaragua, la revolución de Nicaragua, hemos estado en Salvador, en Venezuela, en Cuba, en Ecuador, cuando está el presidente Correa. Estados Unidos son enemigos de la sociedad civil, son terroristas. Nunca voy a pensar que pueden ser mis aliados. Y los kurdos, cuando pasaron al lado de
de Estados Unidos dejaron de ser aliados del mundo libre. Lo siento. Ahora, no sé qué le va a pasar ahora No, no, que tal cual. le va a casa, pero no me gusta nada. Y muchísima izquierda, movimientos, siguen apoyando la lucha de los kurdos sin mirar los nazis que están a 3 horas de Roma. Nazis que visten de nazis, que se tatúan Adolf Hitler en la piel, que se sacan fotos con el brazo con el saludo romano, que se sacan fotos con la bandera de nazis y dice que en Ucrania está la democracia. Hay también anarquistas que apoyan el gobierno de Ucrania, que no sé cómo, no sé qué decir. Y con esto acabo porque si no me van a cortar. Nada, muchísimas gracias de verdad, un fuerte abrazo y no sé, esperemos volver a vernos pronto. Nos vemos en la lucha. Gracias por invitarme. Un saludo. Nada, chao. Muchas gracias. Chao. Vale, pues hasta aquí la entrevista con David, que la verdad es que testimonio bastante, pues un testimonio de los imprescindibles. A mí me ha gustado mucho porque ayer mientras preparábamos el episodio, acuérdate que comentamos el tema de mencionar, bueno, en Rusia, la intervención de Rusia en la guerra ucraniana, desde el punto de vista ruso se llama Operación Militar Especial. Pero dijimos en el, no sé cómo llamarlo, Consejo de Redacción de la Mecha, o no sé si es fliparnos demasiado, pero bueno, como estamos en confianza. Dijimos que era igual demasiado friki o que la gente no iba a entender que nos refiriéramos como Operación Militar Especial, pero el propio David lo ha mencionado. Así que... Sí, pero yo sigo pensando que eso es algo para la gente que está en el tema. Yo creo que la mayoría de gente lo llama guerra y está bien referirse a ello así porque, bueno, sigue siéndolo. Bueno, supongo que es la satisfacción de encontrarte con alguien que te da la razón, pero bueno. Y no solo en eso. La verdad es que es una cosa en la que nos hemos posicionado, el tema de la guerra de Ucrania, en el que nos hemos posicionado varias veces nosotros como colectivo, pero hemos encontrado apoyos aquí en Madrid, pero no tantos como nos habría gustado, y hablar con otra gente que tiene la misma visión de lo que está haciendo Rusia como parte del antiimperialismo y el antifascismo y no como unos invasores que quieren quedarse con un cacho de Ucrania. Está bien ver que en otros estados también hay gente que lleva esa línea. De hecho, a mí me parece muy importante dejar claro porque entre la gente, yo no sé, digamos, la gente bien intencionada, pero que obviamente no tiene acceso a toda la información porque estás con la tele y con el periódico, te cuentan lo que te cuentan. Gente de izquierdas y honesta y demás, suele hacer una analogía, pues igual que Palestina e Israel, pues Palestina son los agredidos y Israel y Netanyahu son los malos malísimos, hacen lo mismo con Ucrania. Y Putin sería Netanyahu y le cuesta mucho precisamente hacer ver que no, que es al revés, que Putin no es Netanyahu, sino todo lo contrario, que Netanyahu es Zelensky, que Israel es, bueno, Ucrania y la OTAN en general, y que los agredidos son los del Donbass y que Rusia se está defendiendo, nada más. Eso es una cuestión bastante importante que hacer ver a la gente. Y bueno, un poco como chascarrillo, no sé si te has sentido aludido, identificado, o si has tenido recuerdos del pasado, porque tú y yo en primera persona, cuando he hablado de ciertos sectores anarquistas que defienden al gobierno ucraniano, no sé si te viene a casa alguna experiencia personal tuya que puedas o no compartir. Porque sí, durante la última cumbre que tuvimos aquí en Madrid de la OTAN hace un par de años ya, nosotros como colectivo bastante abierto y que tenemos gente de todas las ideologías, nos acercamos obviamente a todos los espacios que estaban intentando organizar una respuesta a la OTAN, y algunos sectores que no vamos a entrar en detalles pues nos comentaron que preferían ir con los nazis ucranianos a con unos comunistas. Por suerte al final eso fue minoritario, pudimos hacer unas protestas en contra de la OTAN, aunque no fueran masivas. La cosa salió. Que de todos modos, que si prefieren ir con los nazis ucranianos, que no se preocupen, porque como bien ha dicho David, es bastante probable que todas esas hordas de salvajes acaben muy pronto por aquí. Así que tendrán el placer de saborear lo que es la amistad del batallón Azov y demás. Es bastante, nos lo tomamos un poquito así, pero en realidad es bastante importante y es un aviso a navegantes a todos los antifascistas y progresistas que
que al fin y al cabo nos va a tocar plantar cara, queramos o no, más pronto que tarde. Muy importante también, y ligado a esas protestas de la OTAN de hace 2 o 3 años, como el papel de la izquierda, la inmensa mayoría de la que se llama izquierda, está apoyando a la OTAN, los presupuestos de guerra y demás, incluso el PC, que históricamente decía de boquilla que se oponía a la OTAN, pero hoy por hoy estamos viendo cómo se pliegan a los designios y a las voluntades de la OTAN, de la Unión Europea, de Estados Unidos y que al final también yo creo que es una vara de medir bastante buena, ¿no? De hasta qué punto alguien es hipócrita o no, o está realmente comprometido o no, más allá de ciertas diferencias o de ciertos errores que todos podemos tener, pero el posicionamiento firme en contra de la OTAN y a favor de los países antiimperialistas creo que es una buena vara de medir la verdadera catadura moral y política de muchas organizaciones y colectivos. Y bueno, yo también de lo que he dicho, dos cositas que me han llamado mucho, que me han parecido muy importantes resaltar, es cómo la vida, ¿no? Lo que ha comentado de que la gente en el Donbass está mejor desde que ha entrado Rusia en el conflicto. Sí, es que hay poco más que añadir sobre eso. O sea, era algo que sabíamos porque desde luego pues han estado 8 años bombardeándolos, entonces cualquier tipo de, pues cada vez que avanza esa línea y les dejan descansar un poco, pues mejoran sus condiciones de vida, obviamente. Es que después de 8 años viviendo bombardeos diarios, que hemos visto en muchos documentales y en muchos reportajes, como habían, es que escenas desgarradoras de muertos por las calles, pues a poco que, aunque siga habiendo una guerra ahí alrededor, las condiciones de vida es fácil que mejoren. Un dato que mucha gente no conoce es que de todos los ucranianos que han salido de Ucrania desde el inicio de la guerra, que han salido pidiendo asilo y refugio y demás al extranjero, 2/3 se han ido a Rusia. Es decir, que no debe ser un temible invasor si la población local a donde huye precisamente es a Rusia. Yo no me imagino a pues, no sé, a los iraquíes corriendo a pedir refugio en Estados Unidos cuando la invasión, por poner un ejemplo tonto. Entonces, bueno, algo no está casando muy bien en lo que nos están contando. Y por último, algo que ha mencionado y que yo voy a aprovechar porque es algo que me está calentando en la boca desde hace meses y que, pues como me han dado pista ahora ahí, voy a meterme en otro charco, ¿por qué no? Al fin y al cabo estamos cerrando temporada, me lo puedo permitir, que es el tema de los kurdos. Los kurdos, lo que ha dicho él, ¿no? En su día eran como, bueno, para un montón de gente supuestamente progresista, eran el faro y la última esperanza, y muy pronto se vio como al final eran el caballo de Troya del imperialismo yanqui en Siria. Aún así, a pesar de que muchísima gente lo denunciaba, un montón de sectores aquí por lo menos, bueno, en Occidente supongo, pero al menos aquí en el Estado español, de sectores supuestamente progresistas y supuestamente revolucionarios, no han dejado de apoyar a las fuerzas kurdas, a pesar de que se están dedicando a saquear el petróleo sirio para dárselo a Estados Unidos y hacer caer el régimen de Al-Assad. Yo recuerdo una charla de Leila Khaled, mítica y legendaria miliciana palestina, donde le preguntaron precisamente por los kurdos aquí en Madrid hace ya igual 10, 12, 15 años. Y la mujer fue famosa porque fue la primera mujer en su día, en los años 70, que participó en el secuestro de un avión. Cuando vino a dar la charla a Madrid ya estaba más mayor y le preguntaron por los kurdos y bueno, se puso a echar pestes por la boca diciendo esta gente, mira, no sé qué os han contado aquí, pero no son más que el peón del imperialismo en la región, ¿no? Aún así, bueno, supongo como siempre que tienes que estar muy enterado y muy al tanto y quererte enterar de lo que están haciendo y podía entender que hubiera sectores que les apoyaran. Pero hoy por hoy, cuando desde hace apenas unos meses los kurdos en Siria se han plegado al régimen yihadista, porque desde que cayó Al-Assad en Siria lo que hay es literalmente de presidente, este que nos representaron ahora con barba y con traje, que hace 2 o 3 meses estaba con turbante y rebanando cabezas porque era el líder de Al-Qaeda en la región. Y las milicias kurdas lo que han hecho ha sido integrarse en el régimen fundamentalista sirio, un régimen que, sin ir más lejos, esta misma semana ha aprobado una ley que obliga a todas las mujeres sirias que quieran ir a la playa este verano a llevar burkini, por poner un ejemplo tonto, y es lo menos malo que han hecho. Con los kurdos se han integrado en este estado, han pasado a engrosar las líneas militares de lo más retrógrado y troglodita del yihadismo. Entonces, sin embargo, hoy por hoy sigue habiendo un montón de sectores y de colectivos
que van apoyando a los kurdos, lo cual ya me parece que es criminal y que no tiene perdón, la verdad. Y he hablado de Ocalan, sobre todo cuando eso en Siria, pero ya termino, pero me parece como muy, y quizás por terminar con una nota positiva, o una nota de optimismo, ¿no? En plan, muy significativo. Cuando hablamos nosotros de la importancia de la línea de la resistencia, estos eran los kurdos en Siria, los kurdos en Turquía, el PKK, que llevaba varias décadas de lucha armada contra el Estado kurdo. Recientemente ha anunciado que pues ha claudicado, ha anunciado unilateralmente que abandona la lucha armada y que se disuelve, a cambio de que liberen a su líder Ocalan, del que ha hablado David, que llevaba no sé si 20 o 30 años preso, y el líder ha dicho a su gente, a su partido, a sus milicias, ha dicho: dejad las armas, que yo quiero salir de prisión, ¿no? Es decir, ha liquidado completamente un movimiento que con sus más, con sus menos, con sus aciertos, sus errores, yo no los conozco profundamente, pero un movimiento que llevaba 20, 30, 40 años dando la batalla literalmente contra el Estado turco, y para conseguir su liberación individual ha terminado con todo eso, ¿no? Y a mí personalmente me ha dado mucho regustillo que esto haya sido al mismo tiempo que aquí en el Estado español hemos visto la liberación del camarada Arenas, que estaba supuestamente condenado a morir en prisión, que no ha aceptado ningún chantaje, que no ha querido claudicar, que ha mantenido alta la bandera, ha mantenido alta la cabeza y la frente y la lucha por sus ideales, y ha vencido, ¿no? Contra todo pronóstico, ha conseguido la libertad sin tener que entregar nada. Lo cual es el más vivo, o sea, las comparaciones son odiosas, pero son odiosas porque existen, y es el más claro ejemplo de cómo resistir es la única vía hacia la victoria, que lo demás, las salidas individuales, la claudicación, los pactos llevan a la derrota. Siempre la mentira esta que escuchamos mucho de que salir, sea como sea, no pasa nada porque has conseguido salir, es mentira. Al final siempre, en este caso ha sido muy exagerado, pero siempre se paga algo a cambio de salir. Los estados son buenos negociadores y nunca te dan nada gratis. Y bueno, después de toda mi bilis contra los kurdos, que llevaba meses rumiándola, pido perdón, pues vamos a ir cerrando ya la temporada, salvo, ya decimos, este ha sido el último episodio, hemos decidido acabar precisamente para acabar la temporada, lanzar el primer episodio de ese hilo internacional con el que queremos seguir la temporada que viene. Tenemos muchos más temas, que no se preocupe la gente, si alguien se va a rayar, va a decir: menudo coñazo, no me interesa nada lo que pase por ahí, que si alguien piensa eso se equivoca bastante, pero si alguien lo piensa, que no se preocupe, que vamos a hablar también de un montón de temas que tenemos ya preparados para abordar. Y bueno, queremos terminar, hacer un balance de un año que, bueno, la lucha antirrepresiva tiene pocas alegrías, ¿no? Pero alguna nos ha dado. Sí, la que acabas de comentar, básicamente. La salida victoriosa del camarada Arenas y bueno, lo que nos ha traído son un aumento en la represión. Hemos visto un montón de casos que han ido saliendo, hemos visto cómo el Estado, como se ve la que le viene encima, no para de apretarnos las tuercas. Bueno, para hacer un repaso rápido de casos, tenemos a las 6 de la Suiza, que parece que finalmente van a entrar en prisión dentro de poco, por lo que parece. Yo me temo que puede ser una de esas posibilidades en las cuales la actualidad nos obliga a volver antes de tiempo, pero esperemos que no. También tenemos pues el chaparrón que le está cayendo al movimiento de vivienda por todas partes. En la última manifestación masiva que hicieron en Madrid, pues bueno, han llamado a gente a declarar y a ver qué pasa con eso, pero también el chaparrón de multas, que prácticamente todas las PAs están denunciando unas cifras estratosféricas para la cantidad de multas. Sí, y bueno, tenemos el 20N, que es nuestra compañera Fabi, a la caso que intentamos siempre recordar, porque si no parece que nadie más lo hace. Y bueno, las 7 Somos Aguas, ahora han salido los 4 de Rebeldía, etcétera, etcétera. Animamos a todo el mundo os deseamos un feliz verano, pero os animamos a no olvidaros de
de la gente represaliada, especialmente de los presos y presas políticos que siguen llenando las cárceles españolas, y a estar siempre pendientes de lo que puede ir pasando, de nuestras redes, por si acaso nos da por sacar un especial verano o algo así. También mandarnos todo nuestro apoyo a los obreros del metal de Cádiz, que hoy han empezado una huelga y ya parece que hay primeras detenciones, como no podía ser de otra manera. El Estado siempre del lado de la patronal. Y bueno, eso, que esperamos... A mí mi mayor miedo de cara a tener que hacer un especial en verano o algo así sería que cuento con que no, cuento con que Perro Sánchez aguante todo lo que tenga que aguantar, porque al fin y al cabo el tío será todo lo que tú quieras, pero listo, es un rato. Pero tengo todavía el miedo en el cuerpo de que convoque nuevas elecciones o algo por el estilo con todo lo que está cayendo. De hecho, yo pensé mucho en plan, porque se habla mucho de cloacas y recordé nuestro episodio doble especial de finales de 2024, que anima a todo el mundo que no lo haya escuchado todavía a ponérselo, porque está bastante bien. Que creo que esto que está saliendo ahora del PSOE no son cloacas, que es muy importante llamar las cosas por su nombre. Son corruptelas, pero no podemos llamar, no todos son cloacas, es decir, cada cosa tiene un nombre y una pocilga se parece mucho a una cloaca, pero no es lo mismo. Y no hay que confundirlas. Y desde luego la pocilga y la cloaca pueden trabajar juntas y van de la mano, pero bueno, eso, que me lío. No creo que vayamos a tener elecciones en verano ya a estas alturas. No sé si no lo creo o tengo un fuerte deseo de que no pase, pero bueno. Por el curro que nos supone, pero esperemos que no, aunque de todos modos no se debe extrañar dada la crisis del régimen y del Estado que viene arrastrando en España y en toda Europa. Pero bueno, que como siempre acabamos, bueno, dando las gracias, especialmente hoy que acabamos temporada, por habernos estado escuchando todos estos meses, que os esperamos a la vuelta del verano, que esperemos que lo paséis lo mejor posible, que no dejéis de echarle un ojo a nuestras redes, como siempre, Movimiento Antirrepresivo de Madrid, en Twitter, Instagram, Facebook, Telegram y WhatsApp, y que nos vemos en las calles y en las asambleas.